Hola y bienvenidos. Te saluda nuevamente Dave 212. Esta vez trayéndote un contenido muy interesante. El humano siempre se ha sentido fascinado por lograr lo imposible. Siempre ha querido realizar proezas más allá de su imaginación. La capacidad de raciocinio y el sentido de exploración a lo desconocido ha sido su mayor motivación para emprender nuevos caminos hacia lo impensable. Sin embargo, como hay una sed de aprender y descubrir nuevos horizontes para el beneficio de la humanidad, muchas veces hay contras, sobre todo si caen en manos equivocadas. ¿Qué pensarías si el humano ha podido llegar a tener la capacidad de controlar a voluntad y antojo los famosos viajes al tiempo? Y que han mantenido en secretos proyectos militarizados por las cuales estos saltos al tiempo se han hecho realidad para beneficios negativos. Acompáñame en estos minutos y conoce los proyectos que se han filtrado aún siendo secretos a voces. Hoy te presentaré 3 proyectos de viajes al tiempo. Número 1. Proyecto Montauk. Creado por el gobierno de Estados Unidos, fue llevado a cabo en la estación de la Fuerza Aérea de Montauk con el fin de desarrollar técnicas de guerra psicológicas incluyendo viajes al tiempo. Describe el proyecto Montauk como consecuencia el célebre proyecto Filadelfia. La teoría conspirativa ha circulado desde principios de los 80s. Según el astrofísico Jacques Vallée, indica tener sus orígenes en el relato de Preston Nichols, que dijo haber recuperado recuerdos reprimidos de su propia participación. El proyecto Montauk empleó a unos de los sobrevivientes y viajeros en el tiempo del experimento Filadelfia llamado Cameron Duncan. Se le brindó riguroso entrenamiento para el control mental, en la cual el mencionado resultó ser la pieza clave de dicho proyecto. Haciendo combinación tanto de la mente de Duncan como las secuelas dejadas por el fallido intento del proyecto Filadelfia más los campos electromagnéticos que se generaba de manera artificial, tuvo como resultado materializar algunos objetos reales a partir del pensamiento, y además se logró recrear zonas históricas de distintas épocas y colocar personas en otro tiempo. En cierta forma era viajar al tiempo de manera remota, aunque los términos correctos eran una realidad virtual inducida. El proyecto Montauk es una teoría de conspiración, siendo un proyecto secreto de Estados Unidos. No existe una versión definitiva del proyecto, pero la más común indica que es una extensión del proyecto Filadelfia que tuvo lugar en 1943. Montauk estuvo en funcionamiento hasta 1981. El sitio fue abierto al público el 18 de septiembre de 2002 como Campo de Héroe State Park. Actualmente hay planes para un museo centrado en la Segunda Guerra Mundial. Número 2. Proyecto Filadelfia. Fue un proyecto secreto originada por el gobierno de Estados Unidos que se llevó a cabo en la época de la Segunda Guerra Mundial. El propósito era hacer totalmente invisible un barco para que ningún radar lo pudiera detectar. El proyecto estuvo a cargo de la supervisión del científico John von Neumann, quien trabajó en su juventud con el famoso Nikola Tesla. Se decía que en esos tiempos se estaba implementando el uso de la teletransportación para el proyecto Filadelfia. El objetivo era rodear todo el barco con un campo electromagnético y causar la refracción suficiente para lograr la invisibilidad. El primer experimento fue realizado el 22 de junio de 1943. Pusieron a funcionar los generadores para poder envolver con el campo electromagnético dicho barco. Primero fue envuelto en una niebla verde. Posterior a esto, cuando la niebla desapareció, también lo hizo el barco. Cuando los generadores se apagaron, la niebla verde reapareció y el barco se materializó de nuevo. Tras la inspección oficial, se descubrió que la tripulación había sufrido náuseas y desorientación.
Se comentó que solo pretendían hacer invisible ópticamente dicho barco, por lo que fue un fracaso. Sin embargo, los reportes no indican de las terribles consecuencias de dicho proyecto, como la muerte de la mayoría de la tripulación, alteraciones graves tanto físicas como psíquicas. La mayoría murieron internados en hospitales. Otros sufrieron graves quemaduras hasta del 80% de su cuerpo. El último experimento se llevó a cabo el 28 de octubre de 1943, teniendo trágicas consecuencias. Se llevó nuevamente el encendido de los generadores, hicieron desaparecer el barco por varios minutos y volvió a materializarse a muchos kilómetros de distancia de Norfolk. Luego volvió a desaparecer para hallarse nuevamente en el patio naval de Filadelfia. Lo más escalofriante fue que cuando hicieron las debidas inspecciones, 5 miembros de la tripulación estaban fundidos completamente con la estructura de metal de la proa del buque, y otros tantos sufrieron desmaterializaciones de algunas partes de sus cuerpos. Algunos sufrieron esquizofrenia severa. Decidieron cancelar el proyecto. Los sobrevivientes nunca fueron los mismos, permaneciendo en amnesia total. Número 3. Proyecto Caballo de Troya. Escrito por el periodista español Juan José Benítez, narra el testimonio de un oficial estadounidense que participa en un proyecto secreto denominado Caballo de Troya. La misión consiste de viajes al tiempo para conocer algunos momentos importantes de la humanidad. Según Juan José Benítez, dichos crononautas les dan las pautas para elegir posibles saltos al tiempo en las épocas históricas, como descubrimiento de América, vida de Abraham Lincoln, o vida y pasión del Señor Jesucristo, dando como resultado la última pero no menos importante elección. Los escritos se basan en un mayor de la Fuerza Aérea estadounidense que participó en el programa Swivel, parte de la cual forma el proyecto Caballo de Troya, desarrollándose en la década de los 60 junto a los programas espaciales. Este proyecto habría permitido a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos realizar viajes en el tiempo, destacando así la alta tecnología en desarrollo. El libro narra las andanzas del viajero temporal en la época de Jesús de Nazaret, a quien es retratado como una persona alegre, diferente a los paradigmas de la religiosidad y la dogmática. Según Benítez, uno de los propósitos bases de los saltos al tiempo era saber acerca de la vida, obra y resurrección de Jesucristo. Sin embargo, había algo oscuro en dicho proyecto: la clonación del Señor Jesucristo, trayendo su ADN al presente. Según el autor, los crononautas hacen varios saltos al tiempo en la época de Jesús para saber más acerca de su ministerio, el modo de vida y las bases dogmáticas, dando como resultado la fascinación de los viajeros del tiempo y consecuencias sumamente graves hacia la salud de dichos crononautas a causa de los saltos al tiempo. Benítez ha publicado alrededor de 10 obras en relación a Caballo de Troya. Algunos lo han tomado como ficción, otros lo toman de manera verídica. Según mi parecer, va en dependencia de su punto de vista. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para que recibas siempre contenido interesante de mi parte. Hasta luego y saludos.